Vamos a entrar en la palabra en esta noche, hermanos. Y hoy traigo la meditación de la palabra en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 3, para la gloria y honra de Dios. La verdad es que aquí vemos una iglesia que prácticamente es una iglesia modelo para nosotros los cristianos. Esta iglesia es una iglesia que fue establecida en Tesalónica por el apóstol Pablo. Él estuvo ahí, dice la palabra de Dios, que en Hechos, que él estuvo en 3 días de reposo. Se cree que él estuvo ahí en 3 semanas, y en 3 semanas él levantó esta iglesia. Y porque ahí se levantó una trifulca, levantaron un complot, se podría decir, al apóstol Pablo y a todos los hermanos que habían sido convertidos en ese lugar. Y el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de ese lugar, porque lo querían matar. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo pasaba en un lugar, iba a las sinagogas a predicar a los judíos. Habían unos que sí se convertían, habían unos que no se convertían, y había otros que se levantaban en contra de ellos. Entonces Pablo tuvo que salir huyendo de ahí. Y él estaba, se cree que en Corinto, estaba él escribiendo esta carta. Y él estaba muy preocupado por esta iglesia. Estaba muy preocupado porque no sabía nada de ellos. Pero él, y como vamos a ver en su palabra, y los otros 3, como él llama, los compañeros de milicia, que estaba con él, estaba Timoteo y Silas. Pero él quería ir a verlos, quería ir a ver cómo estaban, si seguían firmes en el Señor, si lo que él había hecho en ese lugar no se había desvanecido, porque había mucho problema. Dice que recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Habían problemas, persecuciones. Entonces Pablo y Silas se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿a quién vamos a mandar? Y tomaron la decisión de mandar a Timoteo. Y como vamos a ver en la escritura, eso es muy importante, porque sabemos que el apóstol Pablo fue un apóstol establecido por Dios. Pero él siempre contaba con sus ayudadores. Él no decía yo, sino él decía nosotros, porque eran sus compañeros. Era Timoteo y Silas. Entonces, hermanos, vamos a leer en su capítulo 3, sabemos que había una gran tribulación en esa ciudad. Y ahora, ¿verdad?, en nuestros tiempos, pero esa iglesia permanecía firme, pero él no sabía nada. Él estaba con eso de ¿qué será de ellos? Él se preocupaba por ellos. Él es un pastor que se preocupa por su pueblo, por la iglesia de Dios. Yo creo que aquí el pastor también se preocupa por nosotros, ¿verdad? Se preocupa por las ovejas de Dios. Y Pablo tenía un gran amor por cada iglesia que fue estableciendo en esos tiempos. Él amaba a los hijos de Dios. Él se desgastaba. Él oraba. Él se preocupaba, los exhortaba.
Y eso es lo que vamos a ver en estos pasajes. Vamos a leerlo en primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer al versículo 1. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y ya sabéis, dice el apóstol. Hermanos, en estos tiempos están muy difíciles. Puede ser que algunos hermanos estén pasando pérdida de trabajo. Puede ser que estén pasando un familiar se les haya muerto. Puede ser que estén enfermos. Pero en la vida del cristianismo siempre vamos a pasar tribulaciones. En la vida del cristiano siempre van a haber tribulaciones. A veces, ¿verdad? Creemos de que al venir a los pies de Cristo que no vamos a padecer ningún mal. Y la verdad que sí, vamos a padecer cualquier tipo de enfermedad. Un familiar se nos puede morir, un hijo rebelde, enfermedades. Puede ser que usted pierda el trabajo, que tenga un problema que usted ve que no puede salir de ello. En la vida tendremos aflicciones, pero el Señor dijo: confiad en mí. Y esta es una iglesia, hermanos, que estaba confiando en el Señor. Esta es una iglesia que estaba fundada en la roca. Y cuando usted y yo estamos fundados en la roca, no hay diablo que lo mueva de donde usted está. Usted puede ser un vencedor porque Cristo está en usted. Y porque no es con su fuerza, ni con mi fuerza, sino es con la fuerza del Señor. Esta iglesia estaba pasando dificultades, estaba pasando persecuciones, probablemente, ¿verdad? A algunos, y de hecho sí, en Hechos 17, ahí podemos leer, ¿verdad?, cómo fue fundada la iglesia. Y sabemos que levantaron algunos ociosos, dice la Biblia, y fueron a que hicieran una trifulca en contra de ellos. Algunos fueron arrestados y fueron encarcelados. Y Pablo fue por eso que salió huyendo de ahí. Pero esta iglesia estaba firmes en el Señor. Yo no sé lo que usted esté pasando, Dios lo sabe. Pero no es el momento de abandonar su fe. Cualquier problema, cualquier situación no es mayor que su problema o que Dios. Cualquier situación, cualquier problema no es mayor que su Dios, que mi Dios. Y muchos
Muchos en estos tiempos están abandonando la fe porque perdieron un trabajo, porque se enfermaron, porque tuvieron problemas en el matrimonio, porque se les vino un problema que no se lo esperaban. Y muchos empiezan a dudar, empiezan a decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, mira mi situación, mira mi problema. Pero el Señor lo está viendo, mi hermano. El Señor sabe, el Señor conoce su situación. Hay problemas, situaciones que vienen a nuestra vida, pero por desobedientes. Hay problemas que vienen a nuestra vida por desobedientes. Porque el Señor dice, cuando el Señor dice no lo hagas, está diciendo no te lastimes, no te hagas daño. Y cuando dice hazlo, es porque dice recibe la bendición. Pero cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que obedezcamos su palabra. Vienen también tribulaciones, situaciones que vienen de parte de Dios. Pero es para probar nuestra fe, para probar nuestra vida. Si realmente le creemos a Él, si realmente tenemos fe en Él. Por eso el Señor pone situaciones en nuestra vida. Pero realmente usted y yo confiamos en el Señor. Aquí había una iglesia que estaba pasando tribulaciones, que estaba pasando problemas. Voy a leer el 2:17 del mismo Tesalonicenses. Dice: pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo quería ir a verlos. El apóstol Pablo tenía el deseo de ir a ver a esa iglesia cómo estaba. Es el amor de un pastor, de ir a ver a sus ovejas, de ir a ver a las ovejas del Señor cómo están. Si no necesitan nada, si están bien. Él tenía ese deseo, pero dice Satanás nos estorbó. Nos dice qué clase de estorbo hubo en el camino de ellos, ¿verdad? Pero dice que Satanás estorbó. Y probablemente estuvo estorbando para que él no fuera, y de hecho no fue, a ese lugar. Porque esa iglesia necesitaba de alguien como él. Esa iglesia necesitaba que él le diera palabras de aliento. Esa iglesia necesitaba consuelo porque estaba pasando muchos problemas. Y por eso Satanás dice que estorbó la ida de él. Y por eso se pusieron de acuerdo de mandar a Timoteo. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe.
Él fue a exhortar a los hermanos, dice. Probablemente en esta iglesia, y yo de hecho yo creo que sí habían nuevos convertidos. Habían nuevos convertidos. Estaba creciendo la iglesia. Entonces él quería ir y exhortarlos, decirles, ¿saben qué, hermanos? Ustedes están en el camino correcto. Ustedes están en la fe. Ustedes están en la roca. Ustedes están, ¿verdad?, en el amor de Dios. Eso él quería ir a decirles, confirmarles que están bien, que no se preocupen y exhortarlos diciendo, oigan, ustedes sigan adelante, sigan perseverando. Cualquier tribulación, cualquier dificultad no es nada, porque el Señor está con ustedes. Eso era lo que él quería decirle a ese pueblo. Pero le digo, hermanos, ahora en estos tiempos ya muchos están dejando la fe. Muchos están, ¿verdad?, dudando de Dios. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Porque esto, hermano, es por fe y para fe. Usted creyendo que el Señor está en medio de su problema. Usted creyendo que el Señor está en medio de su situación. Que el Señor va a proveer para su familia. Que el Señor va a arreglar su matrimonio. Que el Señor va a sacar a ese hijo rebelde de donde está. Que el Señor lo va a sanar. Y si no lo sana, pero de todos modos nos vamos con Él. Somos de Él. Entonces, hermano, aquí hay un pueblo pasando tribulaciones. Tribulaciones. Yo le puse por tema a la palabra, le puse permaneciendo firmes en medio de las tribulaciones. Tribulaciones. Muy a lo contrario a lo que predican hoy los de la prosperidad, lo del positivismo, pero la Biblia dice que van a haber tribulaciones a nuestra vida. Van a haber situaciones difíciles, adversas, donde usted y yo tenemos que navegar en contra de la corriente. Entonces, hermano, no crea de que no va a haber situaciones en la vida difíciles que vamos a pasar, pero lo vamos a pasar con Cristo Jesús. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra paz. Él nos da la paz, hermano, en medio de cualquier situación difícil. El apóstol Pablo, él sabía, le dijo, ustedes en el capítulo, le dijo que ya sabían, que él ya les había dicho que iban a pasar situaciones difíciles. Yo ya se los dije, ya se los avisé, hermanos, que vamos a pasar tribulaciones. Porque el apóstol Pablo, el Señor le dijo en Hechos 9:16, le dijo el Señor Jesús, y vamos a ir allá, en Hechos 9:16. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. 9:16 dice, mire, dice la palabra, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto fue lo que le dijo a Ananías cuando lo mandó allá a que fuera a orar por él.
Entonces el apóstol Pablo sabía, por eso le dijo, él estaba pasando por esas tribulaciones, pero él estaba confiando en Dios. Su fe, es que la fe, hermano, la fe es la que no nos va a mover a nosotros. La fe es la que nos va a mantener a nosotros. La fe en Dios. Que Él está con usted. Que Él le va a ayudar a salir de cualquier tribulación. Van a venir problemas, van a venir dificultades a nuestras vidas. Pero debemos de confiar en el Señor. Y para que usted vea, vamos a ir a unos pasajes en la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Perdón, es Primera de Pedro. Dice la palabra. Dice: en lo cual vosotros os alegráis aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesús. ¿Se da cuenta? Aquí no dice que no vamos a pasar pruebas. Aquí dice que vamos a pasar pruebas. No dice que no vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar tribulaciones. Pero cuando usted está en la roca, cuando usted está en Cristo, cuando usted está fundada en la roca, nada ni nadie lo puede mover. Y usted sigue avanzando, usted sigue adelante en el nombre de Jesús. Yo he venido, he venido esta noche, porque esta palabra me ha a mí alentado, ha hablado a mi vida, que esto es por fe, hermanos. Es por fe que vamos a permanecer en el Señor. No vea lo grande de su problema, vea lo grande que es Dios para sacarlo de su situación. Él consuela nuestros corazones, Él trae paz a nuestra vida. Cuando usted tiene un problema, una dificultad, la paz de Dios está en nuestra vida. Nuestra confianza está en el Señor. Pablo estaba preocupado y mandó a Timoteo. Pero Timoteo le trajo buenas noticias. Buenas noticias le trajo Timoteo a Pablo. Él ya estaba, ¿verdad?, ansioso de saber qué pasó con la iglesia, qué sucedió. Hermano, no se asuste cuando venga cualquier situación difícil a su vida. En estos tiempos, en estos días, muchos andan asustados, muchos andan abandonando su fe. ¿Por qué? Porque no le están creyendo al Señor, porque están dudando. Y mire, eso es lo que quiere Satanás en nuestra vida, que usted dude del Señor, que usted empiece a pensar, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no me escucha? Y si viene a su mente, le dice, mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Mira cómo estás. Mira tu situación. Él trae y más quiere hacerlo más
profundo en su vida. Él quiere sembrar duda en su corazón. ¿A poco no se ha sentido usted así? Yo sí. Yo he pensado eso. Pero me acuerdo de que mi Dios está conmigo. Me acuerdo que el Espíritu Santo está conmigo. Y no es con mi fuerza, sino es con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Es con eso que yo me sostengo. Es eso lo que lo va a sostener, lo va a sustentar a usted. El Espíritu de Dios. Los hermanos se enferman. Le digo a mis hermanas que se enfermaron, le digo, hermana, es con la fuerza de Dios que usted está sostenida. Porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es el que nos da la fuerza. No es con nuestra fuerza flaquea. Nuestra fuerza se termina. Pero es con la fuerza de Dios. Acuérdese que Dios levantó a gente grande, a gente mayor, como Abraham, siendo ya un hombre grande, se movió. Pero no era con la fuerza de él, sino era con la fuerza de Dios. Muchos dicen, ya terminé, ya no, ya hice esto y esto, ya me siento cansado, pero no es con su fuerza ni con mi fuerza, es con la fuerza de Dios que Él nos va a seguir dando. Dice, como las águilas rejuveneceremos. Día a día como árbol plantado, dice, en corrientes de agua seremos, que su hoja no cae. Así somos nosotros, estamos en la fuente de vida, estamos en Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ir a Santiago en capítulo 1, 2. Gloria al Señor. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Dice, esté gozoso cuando ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que uno no lo puede entender. ¿Cómo voy a estar gozoso si estoy pasando por una dificultad, por un problema? ¿Cuándo usted y yo crecemos más? Cuando estamos tranquilos, cuando nada pasa y todo está bien. No es cuando usted está en una dificultad, no es cuando está usted en tribulación, no es cuando usted está pasando problemas difíciles. Y cuando usted ve la victoria, es cuando su fe crece más. Por eso dice la palabra eso. Porque el Señor quiere que su fe crezca más y más. Usted crece más cuando ve la mano de Dios en esa situación que usted está pasando. Por eso dice que estemos gozosos en cualquier prueba que estemos pasando. ¿Y sabe por qué esta iglesia estaba firme? Estaba firme en el Señor porque el apóstol Pablo oraba de día y de noche por ellos. El apóstol Pablo no podía ir, pero él oraba de día y de noche por ellos. Por eso es muy importante la oración, hermano. La oración en nuestra vida es importante y no dejarla.
Cuando usted tiene un hijo rebelde, usted ora y ora y dobla rodillas, y si usted mira que no pasa nada, pero el Señor está trabajando. Yo lo he vivido. Y el Señor le da la victoria y uno pareciera que como que no pasara nada. Pareciera como que no sucediera nada. Pero en su momento el Señor va a obrar. Va a obrar en cualquier situación. Está enfermo. Doble rodillas. Pídale al Señor. El Señor lo puede sanar. Y si no lo sana, de igual serviremos al Señor. Porque esto es por fe y para fe. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Él estaba pidiéndole a Dios que guardara esa iglesia, que siguiera adelante, perseverando en el Señor. Eso dice su palabra. Vamos a leerlo. Y él mandó a Timoteo. Y cuando regresa Timoteo le dice, Pablo, dice, le dice él, cuando él regresó, pero cuando Timoteo, es el 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Ve cómo estaba el apóstol Pablo? Estaba muy afligido, estaba en su corazón, ¿verdad? No estaba tranquilo, él pendiente de qué pasó con esta iglesia, qué sucedió. Pero cuando regresó Timoteo, dándole buenas noticias, que ellos estaban en la fe y en amor, amándose, ¿verdad?, el uno al otro. No estaban divididos, no habían contiendas. Había amor entre los hermanos, había fe entre los hermanos. ¿No se alegra usted de la palabra de Dios? Ve cómo esta iglesia permaneció firmes. Cómo, a pesar de que fueron en 3 semanas que el apóstol Pablo estuvo ahí, pero el apóstol Pablo les enseñó grandes riquezas de la palabra de Dios. Ellos estaban en amor, fe y esperanza. Esperando, dice, ellos ya andaban esperando al Señor Jesucristo, su regreso. Y eso es lo que nosotros debemos de estar esperando, hermanos. El regreso de Cristo Jesús. El regreso de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de estar esperando. Y cuando usted espera algo, usted permanece fiel, usted permanece obediente a la palabra de Dios. Así que, mire cómo consoló Timoteo el corazón de Pablo. Cómo, me imagino, qué descanso tuvo el apóstol Pablo al saber que esa iglesia seguía firmes en el Señor. Usted se va a dejar mover por cualquier cosita, porque el hermano no los saludó, porque la hermana es, porque el hermano lo. A veces nos dejamos mover por cualquier cosita pequeña, mi hermano.
No, que ya no voy porque ya no me saludó, o porque me hizo mala cara, o por esto, por el otro. Esta iglesia estaba pasando dificultades difíciles. Cuando venga un problema en su vida, cuando venga cualquier situación difícil, no está solo. Está Dios con usted. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores con usted. Y Él le va a ayudar a salir adelante. Él nos va a ayudar a salir adelante, hermanos. Su palabra dice que somos de Él. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Los apóstoles pasaron grandes dificultades, hermanos. Ellos sufrieron persecuciones, los metieron a la cárcel, los apedrearon, los golpearon. Démosle gracias a Dios que aquí vivimos en un país donde no pasa eso. Yo creo que si, tal vez, si pasáramos esas cosas, tal vez estuviéramos buscando más de Dios. Pero como está todo tranquilo, pues no pasa nada. Pero estos hermanos sí sufrieron por la causa de Cristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a rendir por cualquier cosita, cualquier cosa que venga a su vida? ¿O va a seguir, se va a levantar? Usted ha visto a muchos cristianos viviendo una vida derrotada. En lugar de estar firmes, en lugar de estar erguidos, están todos apagados. ¿Por qué? Porque han dudado. Porque no están firmes en la roca. Porque estando firmes en la roca, vengan vientos, venga lo que venga a su vida, usted no será movido. No seremos movidos. Y eso es lo que el Señor quiere. Que usted afirme sus pasos. Que usted le crea al Señor. Cuando usted le cree a Dios, porque no es solo fe, sino es creerle al Señor. La fe hace creer lo que Dios dice en su palabra. Cuando usted la cree, eso es fe. Porque usted no está viendo, no ha visto nada. Pero usted cree, eso es fe. Creer en la palabra de Dios es fe. Eso es fe. Creer en lo que dice el Señor en su palabra. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo creemos. Él dijo, no estás solo, yo estoy con vosotros. En cualquier situación difícil, yo estoy con ustedes. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo lo creo, usted lo cree. Eso es fe. Creerle a las promesas de Dios. Creer su palabra. Y no es solo creerla, sino vivirla también. Debemos de vivir la palabra de Dios. Porque la vimos, la escuchamos, pero no la vivimos. Le digo al Señor, Señor, no dejes que sea yo un hipócrita, sino que lo que yo hable de tu palabra, lo que yo diga, lo esté viviendo o lo pueda vivir en mi vida. Eso le digo al Señor. Cuesta, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda. El Señor lo ayuda a usted. El Señor me ayuda a mí.
Así que sigamos adelante. No se deje amedrentar por el enemigo, no se deje. Usted siga luchando con la fuerza de Dios, con la fuerza del Señor. Para terminar, hermanos, vamos a leer Tesalonicenses del capítulo 8. Y dijo Pablo, porque ahora, el 3:8, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Él dijo, oh, qué bueno, ya, ahora estoy tranquilo, ahora vivo tranquilo, porque ustedes están firmes en el Señor. Por lo cual, qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Mas el mismo Dios Padre de nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida, Señor.